Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un Ratito en la Palabra. Dios está llevando a cabo una obra de separación y consagración para Él. Desde el mismo principio lo vimos como Dios separó la luz de las tinieblas. Luego lo vimos como Dios separó a Noé y a su familia, los entró en el arca, los separó de toda corrupción del pecado, porque fuera del arca lo que iba a haber era muerte y destrucción, y el arca representaba la preservación de la vida. Vimos también cómo Dios le ordenó que calafateara el arca por dentro y por fuera, sellara el arca por dentro y por fuera. Sin embargo, en lo espiritual eso también implica cómo Dios quiere calafatear nuestras vidas, sellar nuestras vidas para que no haya contaminación del pecado, y al mismo tiempo el depósito que ha sido puesto en nuestras vidas en la persona de Cristo Jesús sea preservado. También vimos cómo Josué circuncidó a la nueva generación de los israelitas justo antes de que ellos entraran a la tierra prometida, y celebraron la Pascua en Gilgal, significando que les fue quitado el oprobio de Egipto. Esa nueva generación fue separada de la desgracia de Egipto, y Egipto es tipo de pecado, y en la persona de Cristo Jesús Dios desea quitar de nosotros el oprobio del pecado. En Hebreos nos dice que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues bien, Dios ahora desea tratar con nosotros, preservando la pureza de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Dios está separando aún para preservación de la pureza de quien es Él en nuestras vidas. Y lo podemos ver en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos dice que estando el pueblo de Israel en el desierto de Sinaí, Dios le ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo. El tabernáculo era un santuario portátil que representaba la presencia de Dios con su pueblo. Y el tabernáculo tenía tres partes: tenía el atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo es el lugar donde realmente estaba la misma presencia de Dios. El sumo sacerdote solamente tenía acceso al lugar santísimo una vez al año, y Cristo Jesús, como sumo sacerdote, se presentó a sí mismo en ofrenda como cordero inmolado, que estaba destinado aún desde antes de la fundación del mundo. En la cruz del Calvario Él se presentó a sí mismo en sacrificio, y a través de Cristo Jesús el velo fue rasgado en dos, y Jesús dijo: consumado es. Y ahora por eso es el camino fue preparado a través de Cristo Jesús. Dentro del lugar santísimo está el arca del pacto, el arca del testimonio. Y estando Moisés en el monte Sinaí, Dios le estaba dando las tablas de la ley y le estaba dando las instrucciones para la edificación del tabernáculo. Y aquí vemos las instrucciones que Dios les da específicamente concerniente al arca del testimonio. En el libro de Éxodos capítulo 25 versículo 10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Vemos aquí que el arca del pacto está en el lugar santísimo, está localizado en el lugar santísimo, y dice que está hecho de madera, y la madera representa la humanidad de Jesús. Jesús hombre, Jesús siendo Dios tomó forma humana, y la madera es tipo de la humanidad. Vemos en el versículo 11, dice: la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Así como el arca de Noé fue cubierto, fue calafateado por dentro y por fuera,
el arca del pacto, el arca del testimonio en el lugar santísimo fue cubierto de oro por dentro y por fuera. Y el oro es tipo de la divinidad, de la deidad, del atributo de Dios. Oro es tipo de Dios. Y Jesús, siendo Dios, tomó forma humana. Así que aquí vimos los dos atributos de Jesús. Jesús todo Dios y todo hombre. Lo vemos en el arca del testimonio a través del oro y la madera. Pero vemos algo en el versículo 21 que quisiéramos considerar para lo que el Señor está trayendo en el día de hoy. Y dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Dentro del arca estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley que Dios le iba a dar a Moisés. Dentro del arca, ese arca que era de madera, cubierto de oro por dentro y por fuera, ahí iba la ley de Moisés. Dice, y de allí, desde el lugar santísimo, desde el arca, me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Estamos hablando de que el arca del testimonio representa a Cristo, que es el verdadero arca, quien guardó y cumplió la ley. Si vamos al Salmos capítulo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Desde allí, del lugar santísimo, desde el arca del pacto, Dios se declaraba a Moisés, desde allí me declararé y hablaré contigo. Dios nos está invitando a entrar al arca que es a Cristo mismo. Ahora bien, en el Salmos capítulo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Está hablando de algo que Dios erigió en el Antiguo Testamento, que era tipo y sombra de la obra redentora de Cristo Jesús. La ley de Jehová es perfecta, pero se la dio a un hombre imperfecto, se la dio a Moisés, y se la dio a un pueblo imperfecto, porque realmente si nuestra salvación consistiera en poder seguir la ley, miserable de nosotros, porque no hay manera que el hombre en su naturaleza pecaminosa podamos seguir la ley que es perfecta. Pero fíjense una cosa, Jesús dijo que Él venía no a abrogar la ley, sino que Él venía a cumplirla. Cristo Jesús, siendo Dios, tomó forma humana, y siendo Dios en forma humana, Él pudo cumplir con la ley, y por eso es que ha sido la única persona en la historia de toda la humanidad, y no habrá otra persona que pueda entregarse en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad, por el pecado que no tiene nada que ver con cosas que hagamos, sino el pecado con la condición con que hemos sido traídos a este mundo. A través de Cristo Jesús se rompe todo yugo del pecado, porque Él en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre preciosa en propiciación por el pecado de toda la humanidad, ya que Él pudo cumplir la ley, siendo todo Dios y todo hombre, nunca pecó. Y porque nunca pecó,
Él se ofreció a sí mismo por tu pecado, por mi pecado. Y por eso hay tanta gratitud delante del Señor por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De manera que el arca del testimonio representa a Cristo Jesús, todo hombre y todo Dios, que pudo cumplir con la ley cubierta de oro puro dentro del arca, pudo cumplir con toda la ley, porque la ley de Jehová es perfecta. Nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea